Zayat, Ibáñez, Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre la actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 65. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, buenas. Buenas, ¿cómo andan? Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. Pablo. Buena semana para todos. Bien, el tema que nos convoca en este episodio de Truco Gallo tiene que ver con las consecuencias devastadoras para la economía, para la macroeconomía, para la economía real de la pandemia. Un hecho inédito en la historia contemporánea. No hay ningún ser vivo en el planeta que recuerde una caída tan brutal del Producto Bruto, de la economía, de la actividad económica, del consumo, de los cambios culturales como la consecuencia de la pandemia COVID-19. Muchos dicen medidas para la pospandemia y otros sostienen que la pospandemia ya llegó, el futuro ya llegó hace rato, canta Carlos el Indio Solari, y se podría aplicar. La pospandemia comenzó con la pandemia. Esto quiere decir, las medidas para evitar las consecuencias económicas devastadoras de la pandemia deberían tomarse ahora, no cuando se resuelva la cuestión sanitaria, se amesete la curva, disminuya la cantidad de casos, disminuya la cantidad de personas fallecidas o, en el mejor de los escenarios posibles, se encuentre un tratamiento eficaz o una vacuna. ¿Existe un proyecto, existe una iniciativa para, luego de lo que implica la pandemia? Yo siempre digo que cuando todo este dolor pase y todo este mal momento pase, ni el mundo ni la Argentina serán iguales. Yo estoy con esa idea, que la pospandemia no va a ser algo que se nos va a presentar de súbito un día. Lo que yo veo como única posibilidad que tenemos es empezar a construir esa sociedad mejor, ese mundo pospandemia, durante la pandemia. Y para que sea mejor, evidentemente tiene que haber más trabajo. Armamos todo un sistema para que los que tienen planes sociales se vinculen con el trabajo. Son 20.000 millones de pesos que te pueden llegar a 300.000 puestos de trabajo ahora en los próximos meses. Los Ministerios de Desarrollo Social de la Nación, de la provincia y de la ciudad, ¿en qué coinciden? En la urbanización de los barrios populares, potenciar las economías populares, la economía social, la economía barrial. Bueno, a dar trabajo para la pospandemia durante la pandemia. Esa economía que nos proponían, ¿qué fortaleza tenía? Si tan solo un virus es capaz de tirarla abajo como quien tira abajo un castillo de naipes. ¿Cuáles son las experiencias que se están llevando adelante en todo el mundo? ¿Qué está pasando en China? ¿Qué está pasando en Alemania? ¿Qué están pasando en Corea del Sur? ¿Cuál es el camino elegido para amortiguar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia? Alfredo, ¿qué tenemos para aportar al respecto? Es muy interesante lo que vos planteás para dar un cuadro de situación y de realismo. Estamos viviendo la crisis económica, sanitaria, global más impactante de los últimos 100, 200 años, digamos, de todo ser vivo hoy, digamos, somos contemporáneos de esta crisis fenomenal. Y ante crisis tan fuertes, las sociedades, cada uno de nosotros, necesitamos tener una esperanza, una expectativa. Bueno, esto ya va a terminar, entonces pensemos cómo vamos a estar cuando termine. Entonces aparece la idea de los planes post-pandemia o el escenario de la post-pandemia. Y lo cierto es que estamos viviendo la pandemia. Todavía no hay pospandemia. E incluso a nivel global, salvo en algunos casos, podés decir, bueno, tienen más o menos controlados, pero están alertas al 100%. Esto es lo que pasa en China. En China vos tenés pocos casos, pero cuando aparece uno, surge la solución china. La solución china es que no sale nadie de su casa y ponen un militar en cada puerta. Es una forma figurativa para que nadie salga. O sea que todavía sigue el temor, el peligro del coronavirus y en todo caso sigue la pandemia. ¿Qué es lo que quiero apuntar con que existe la pandemia?
que hablar sobre el plan post pandemia, y entonces están pensando en las obras públicas, cómo vamos a impulsar esto, y la verdad que es simplemente esa señal de expectativa de tratar de ganar un poco la agenda mediática, vinculado que, bueno, no es solamente la cuarentena, no es solamente hay que cuidarse, sino es cómo se va a recuperar la economía. Entonces, planteo, y obviamente no voy a exigir que recuerden viejos podcasts, pero yo en un momento planteé en alguno de los pasados que la verdad que todavía estamos en la pandemia y que hablar de la pospandemia es un poco apresurado. Más aún en Argentina, cuando tenés una curva de ascenso, tanto de contagio como de muertes, y ya no solo en la zona del AMBA, sino que ya se está extendiendo a zonas donde parecía que no había ningún problema, ya estaban casi en la nueva normalidad, por ejemplo el caso Santa Fe, Rosario, bueno, y Pablo por ahí puede ampliar aún más todavía ese cuadro de situación. ¿Qué es lo que planteo y que me parece relevante, si quieren, para una mirada muy realista y tratando de eludir lo que son los mecanismos de defensa que tenemos todos y que tiene la sociedad, que es la negación? La negación, bueno, no es para tanto. Y bueno, no es un drama tan económico. Y bueno, pensemos para adelante. Yo creo que esos mecanismos de defensa son válidos, no los estoy juzgando. Incluso los países y las experiencias que se cuentan de países que vivieron en guerra, incluso en la Segunda Guerra Mundial, bueno, había una cuota de negación de parte de la sociedad importante para seguir sobreviviendo en última instancia. Entonces acá yo creo que pasa lo mismo. Pero entonces yo incorporo esta cuota de hiperrealismo y digo, la pandemia continúa y los efectos devastadores, como bien decís vos, Dani, el tema económico continúa, y por consiguiente las políticas públicas principales tienen que ser la de atender esta emergencia. Y no es solamente atender la emergencia por una cuestión moral, política, social, voluntarista, sino que fundamentalmente, además de este punto esencial, que obviamente es atender a los más castigados por esta pandemia, digo que es fundamentalmente la principal medida post-pandemia es atender la pandemia. A ver, me explico. La pandemia lo que genera pone bajo tensión y hasta destrucción el tejido productivo social y laboral. Esto, que es una caída vertical de la oferta y la demanda, significa una destrucción del capital y la destrucción del trabajo, o sea, el empleo por despidos. Entonces, ¿cuál es la política central que tiene que tener la emergencia? Es que no se destruya, que se mantenga ese tejido productivo, social y laboral. Obviamente que es con recursos públicos, o sea que es con emisión monetaria, es con gasto público, es con emisión de deuda, y a partir con esos pesos que se consiguen por el endeudamiento, volcarlos a las empresas y a los trabajadores, para que no pierdan el trabajo los trabajadores, para que las empresas no se les destruya su capital productivo. Y por consiguiente, cuando cuando llegue por fin la vacuna, que todos deseamos, esa estructura productiva y laboral esté en pie, porque si no está, y este es el punto central, si no está porque se destruyó, porque la política de emergencia fue insuficiente, la salida de la pandemia, o sea, la recuperación post-pandemia va a ser más complicada, porque vas a necesitar un tiempo de reconstrucción de ese aparato productivo que no cuidaste. Si lo cuidaste, es más rápido la salida. O sea, para decirlo en términos figurados, piensen en 3 letras, yo les voy a decir. Y es como explican los economistas cómo puede ser la salida de la pandemia. En B corta, tuviste una caída muy fuerte y salís rápido y fuerte para arriba, por eso es B corta. Una salida en U, que es una lenta recuperación, y después una salida en L, o sea que te quedaste en el punto, en el pozo, y estás estancado.
Entonces, por eso es tan relevante qué es lo que se hace. Por ejemplo, voy de afuera para adentro, o sea, de las experiencias que hay en el exterior para después pensar algunas cosas a nivel local. El exterior, claramente China es el ejemplo más claro. Hizo una política muy estricta de temas sanitarios y después tiene un Estado interventor que no hay que detallarlo mucho, ya se sabe, y por consiguiente esa base productiva, social y laboral se mantiene intacta, o sea que tiene muchísimas más probabilidades de tener esa salida que yo les mencionaba en B. En Europa, Alemania es el otro caso, es el país que más recursos fiscales, tributarios y financieros ha destinado para su economía. Esto ha llevado que la Unión Europea haya aprobado hace poquitos días un paquete de 750.000 millones de euros para esa reconstrucción y seguir financiando las economías europeas. Vayamos entonces, para no ser tan extenso, a qué es lo que pasa en la Argentina. El gobierno nacional ha tenido una política activa vinculada con el IFE, el ATP, los créditos a tasa subsidiada para pymes, los créditos a la tasa del 0%. Me parece que esta idea de que cada tanto deja trascender, que se van a suspender o que se van a terminar, la verdad que no ayuda, no colaboran en eso, porque la pandemia continúa. Me parece que hay como cierta temor o aprehensión vinculado con el tema fiscal, y la entiendo porque es impresionante el bombardeo de los economistas ortodoxos y heterodoxos conservadores vinculados con cuidado, qué es lo que va a hacer con los recursos, cuidado, porque si no, no vas a tener después recursos para la recuperación. No, precisamente los recursos los tenés que tener ahora, los tenés que destinar ahora para que después la recuperación, ese sector privado siga estando en pie para poder salir. Porque vieron qué es lo que menciona, no tenés que utilizar muchos recursos porque si después no los tenés y después la salida tiene que ser el sector privado. Y por eso, entonces tenés que tratar de salvar al sector privado. La provincia de Buenos Aires también lanzó un paquete con su dimensión y sus mayores restricciones fiscales, y nos encontramos, para cerrar este cuadro, la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué paquete de asistencia a los comercios presentó la ciudad de Buenos Aires? Rodríguez Larreta, el distrito más rico del país. Apenas la postergación del pago del ABL, la postergación del pago de ingresos brutos y créditos del Banco Ciudad. Y después aparecen en los medios y en todos lados, cierran comercio. ¿Y cuál es la política de contención que dio la ciudad de Buenos Aires siendo el distrito más rico? La verdad, pero muy, muy, muy pobre. Y me parece que es un punto para tratar de entender precisamente esas dos lógicas. Si no tenés políticas de emergencia durante la pandemia, se hace muchísimo más complicado para la pospandemia. Si tenés políticas activas, vas a tener una pospandemia mejor, vas a poder salir mejor. Y para cerrar y para insistir con esa idea, la mejor política pospandemia es la política de emergencia económica durante la pandemia. Muy interesante el panorama descrito por Alfredo y las diferentes velocidades de la participación del Estado en la pandemia. Lo que es la provincia de Buenos Aires, por caso acaba de anunciarse hace pocos días atrás que las personas que tengan que hacer un aislamiento preventivo fuera de su hogar van a recibir un subsidio diario durante 10 días por parte del Estado provincial. Las iniciativas del gobierno nacional, del gobierno federal, que hay que decirlo, también es el que tiene mayor capacidad, mayor recurso, mayor cantidad de instrumentos como para poder asistir, y se nota la ausencia de la ciudad de Buenos Aires, como bien describió ahí Alfredo, en términos fiscales, de ingreso per cápita, de PBI geográfico, por la variable que quiera medir. Estamos hablando de el territorio más rico de la Argentina, no ahora, históricamente, además es el territorio más rico de toda la Argentina. Casi esa inequidad
a lo largo de la historia y además se verifica en este caso en la pandemia. Pablo, ¿qué se está instrumentando, pensando de las políticas públicas del gobierno en este sentido? Estaba escuchando atentamente lo de Alfredo y por ahí iba haciendo menciones y tenía ganas de ir detallando algunos puntos porque me parece muy interesante. Esta semana se estuvo evaluando la posibilidad, por ejemplo, de hacer un anuncio respecto al Procrear. Vienen una serie de medidas repetidas, el ATP 4 que se anunció esta semana, en agosto va a estar el IFE 3. En eso también hay un componente vinculado con que se está agravando la situación de la pandemia. Se anunció que se suman como zonas de circulación comunitaria Gran Rosario y Gran Mendoza. Por lo tanto, digamos, la complicación en términos de la nueva normalidad también paradójicamente se hace más difícil todo lo que tiene que ver con la administración y con la generación o normalización de algunos sectores vinculados al consumo, el comercio y demás, porque justamente se está endureciendo esa referencia. Dos cuestiones. Una tiene que ver con esta convicción que yo creo que marca bien Alfredo, de que el día después no se tiene que pensar, no se tiene que empezar a analizar cuando el día después ya es el día de hoy, digamos. Se tiene que empezar a procesar sobre la realidad y lo que podés administrar en este momento. Pero hay un fenómeno que tiene una particularidad y yo le estuve charlando con algunos gobernadores y algunos intendentes y a ver si puedo ser claro en este concepto, por lo menos lo que me transmite. Hay como dos procesos distintos. Por un lado, la convicción de que hay una dificultad económica creciente y una dificultad social creciente, a la cual se empieza a agregar el fenómeno de la inseguridad, que es un fenómeno que tiene un impacto específico y en general inmediato y de muchísima repercusión pública. Pero también está esta contradicción de que la misma cuarentena y la misma pandemia a veces parece inhibir o acortar los márgenes de acción. Un ejemplo, si un estado municipal o un estado provincial tiene recursos, por ejemplo, para disponer un propio plan de pequeñas obras para contener la cuestión social, generar alguna mano de obra de trabajo, tiene a su vez el impedimento de que hay muchos sectores donde en términos de cuarentena no pueden funcionar. Entonces hay como esa contradicción. No sé si soy claro en transmitir esta idea de que se ve el problema, todos advierten que ven un problema, pero algunas herramientas disponibles, las herramientas más convencionales de generación, por ejemplo, de pequeñas obras para generar mano de obra, choca con esta imposibilidad desde el punto de vista de la ejecución, porque tiene de alguna manera una contraprestación o una contradicción desde el punto de vista sanitario. En esa encerrona es donde se están administrando, es donde yo advierto que hay mucha dificultad para saber cómo se puede reaccionar. Hay una serie de medidas, que es lo que está manejando este famoso plan post-pandemia, pero bien, como decía Alfredo, se supone que se va a anunciar antes y va a ser de ejecución cercana, no de ejecución cuando esto empiece a bajarse la curva, porque además el gran inconveniente sobre la cuestión de la expectativa pública y de la expectativa también desde el punto de vista de los gobiernos es que nadie sabe cuándo va a empezar a cambiar la curva, y además un fenómeno que impacta muchísimo, que es nadie sabe si está a salvo de que haya una crisis sanitaria, que es lo que en teoría se viene evitando con las distintas demoras y con los distintos aplanamientos de cura, pero nadie sabe si efectivamente el riesgo de un colapso sanitario se superó, ¿sí? Por lo tanto, también aparece esa contradicción entre el riesgo sanitario, el riesgo social y la complicación de cómo administrar desde el punto de vista de medidas económicas o medidas de incentivo de la economía en ese contexto que está claramente cruzado por la incertidumbre. Habría que agregar como telón de fondo que la Argentina también tiene su propia anomalía, su propio aporte a esta narrativa, que es que la Argentina viene de una recesión económica de como mínimo de los últimos 2 años, ¿no? Del año 2018, 2019, que es una situación que no necesariamente pasa al resto del mundo, ni siquiera el resto de los países de la región. Viene ya viendo un cuadro social muy extremo, por caso 35% de pobres, ¿no? Ese es un alguien me decía, Daniel, usando una metáfora que no sé si es muy feliz, pero oportuna, decía, es como
a la Argentina le agarró la pandemia económica y tenía morbilidades preexistentes, digamos. Era como un paciente de riesgo y le agarró en ese contexto, digamos, como economía, era un paciente de riesgo porque venía mal y le agarró justamente el fenómeno del COVID con su impacto sobre la economía y el factor social. Algo parecido dice el presidente de la Nación utilizando la figura del respirador, ¿no? Que él asumió con una economía en terapia intensiva y que ahora la economía está en terapia intensiva con respirador, ¿no? Los índices. Y otra cuestión que me parece que es el elemento central de todo esto, de lo que está sucediendo, que es la palabra incertidumbre, porque todos hablamos del día D, pero nadie sabe cuándo va a ser el día D. Ese es el problema, pero no solo nadie sabe. Yo vengo detectando como un fenómeno complicado también desde el punto de vista de las administraciones de gobierno, es que nadie sabe si no está a días o a semanas la imagen de hospitales colapsados. Eso también supone una incertidumbre desde el punto de vista del impacto como sociedad. Lo hemos hablado en algún momento cuando se analizaba ese fenómeno, aquel famoso dilema un poco polémico de la economía o la salud. Y también cómo era administrar un día después con un índice de muertos de una dimensión o con 10 veces más de fallecidos por el fenómeno de la pandemia. Entonces ahí está esa incertidumbre adicional de que el día después no se sabe cuánto es. ¿Algo más para aportar, Alfredo? No, simplemente como un datito que me había quedado acá anotado, que con el tema de la Ciudad de Buenos Aires que yo menciono, no es un tema político, es un tema de convicciones y no es un tema vinculado si es del Frente de Todos o de Juntos por el Cambio, porque en Vicente López, el intendente, Jorge Macri, tiene una política que va más en línea con lo que es la asistencia que realiza Kicillof y el gobierno nacional. Digamos, me parece que acá en la Ciudad de Buenos Aires pongan la calificación que quieran de cómo es de la gestión de Larreta y Santilli respecto a la actividad económica, pero en cambio en Vicente López sí, hay atención, incluso transferencia de recursos hacia comerciantes, exhibición del pago de impuestos. Estoy hablando sobre definición de políticas y vocación de política y orientación de las políticas, no por una cuestión de color partidario. Bueno, hemos terminado un nuevo episodio de Truco Gallo. Muchas gracias, Alfredo Cuchu Zayat. Hasta la próxima, un abrazo para todos. Saludo al alcalde de la localidad de Gonet, Pablo Totó Ibáñez. Hasta la próxima, alcalde. Saludos, muchachos, buena semana. Nos volvemos a ver en el próximo episodio. Coordinación, Marcelo Figueroa. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. Movistar Play te invita a los primeros 3 meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entrá a movistar.com.ar/play y actívalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar. Promoción válida del 1 del 5 del 2020 al 31 del 5 del 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play.